Hola, Mariano, ¿cómo estás? Bueno, a ver, Juan Pablo, vos sos el que tiene cancha con esto. Ya estamos al aire, digamos. Ya estamos al aire, estamos al aire. Bueno, fantástico. Bueno, primero, bueno, agradecerles a todos y a todas por la participación, sobre todo al invitado especial. A mí me gustaría también arrancar un poco contextualizando. Ahí me manda Quique Olivo, que es uno de los organizadores, que dice que está muy ansioso. Un poco contando la historia de este evento, digamos, que tiene mucho esfuerzo de fondo, que hay muchos compañeros y compañeras, sobre todo de base, que fueron los que dieron inicio a esta actividad, porque aún recordamos que fue en el 2015 cuando todos estábamos con las caras muy largas, donde ellos dijeron, hay que salir, hay que reunirse, y no éramos tanto porque estábamos muy angustiados, estábamos tristes, pero se fue cada vez sumando más personas y desde el 2015 viene haciéndose esta actividad y en donde ya las últimas ediciones ya era la Semana de la Lealtad, porque si bien culmina con un acto frente al busto de Perón en un barrio emblemático, acá Roberto te comentamos un poco, que es el barrio del presidente Perón, en donde hay un busto del presidente Perón, y medio que nos congregamos todos, y se ha transformado en un espacio de, si bien es simbólico por todo el contexto histórico, pero también se ha transformado en un espacio de diálogo, de expresión, porque los compañeros y las compañeras que organizaron ese primer evento tuvieron una metodología de abrir el micrófono y que todo el mundo se exprese. Bien como tenía que ser, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí creo que el punto culmine de esto, creo que nunca nos hubiéramos imaginado que esa actividad iba a llegar a eso, fue el año pasado, en el 2019, en donde derivó creo que el evento más importante de cara a la campaña electoral, en un club muy popular de Paraná que se llama el Club Esportivo Urquiza, donde fue la foto o la imagen de la unidad del peronismo entrerriano, donde estuvieron absolutamente Pato Uribarri, estuvo Busti, estuvo Beto Val, estuvo la compañera Estrato, o sea, hubo la expresión más grande del peronismo y de la unidad se realizó en el contexto de este evento, por así decirlo, que empezó, por eso te digo, en un contexto muy distinto. Así que bueno, por eso agradecerle también a todos y a todas las organizadoras que se mueven durante una semana desde el natalicio de Perón hasta el 17 de octubre organizando actividades de distintas temáticas y convocando, invitando al diálogo, a la discusión y con un cierre siempre el 17. Así que bueno, primero agradecer eso. Después, bueno, presentarte, Roberto. Es difícil hacer un resumen con tu historia, pero yo rescaté argentino, por supuesto, argentino, oriundo de Buenos Aires, 61, cumpliendo 62 dentro de poquito. El 22 de octubre, 62. Bien. Fue diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo de la República Argentina. Y algo que resulta muy interesante, al menos para mí, de mi perspectiva de docente universitario, y que nos gusta mucho también esto, que fuiste responsable del IDEP, ¿puede ser? Exactamente, allá lejos y hace tiempo, cuando era una persona joven, trabajaba con Claudio Lozano y Víctor de Genaro en el momento del avance neoliberal sobre el país y la relación controversial con ese entonces gobierno peronista que apostaba a la reforma del mercado. Bueno, armamos un instituto bajo el paraguas de ATE y yo seguía todo el tema de política macroeconómica y coyuntura, ¿sí? Qué bueno. Sí, sí, bueno, muchos años, hace muchos años, sí. Durante bastante tiempo, te digo, casi 7, 8 años. es un montón en la Argentina, ¿no? Dar Es un 7, 8 montón, años de es un continuidad. montón, es un montón, es un montón, es un montón de tiempo, sí. Bueno, entonces la idea es esta, presentarte y que tengas como un ratito, unos 30 minutos, 35, como para expresarte un poco. Dale. Y después las compañeras y los compañeros te van a hacer un par de preguntas a ver si te pueden hacer pisar el palito, porque
son malos, te digo, son muy malos. Y yo, mirá que los conozco a este espacio, así que... Bueno, Dale, adelante dale. entonces. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Les agradezco mucho a los compañeros, a muchos los conozco, con muchos hemos compartido asado y vino, espero que puedan volver esos tiempos. Y reconozco el esfuerzo que hacen, porque constantemente estoy siendo convocado a este tipo de eventos, lo cual les agradezco mucho. Y bueno, esperemos sacarle provecho. Estamos cumpliendo 75 años como movimiento nacional y popular del país, en su evento fundacional que fue la irrupción del pueblo argentino en la Plaza de Mayo clamando por su líder. Y yo tengo que decir, voy a tratar de dar algunas líneas estructurales sobre el peronismo, sobre la base de la historia y no sobre supuestos o más. Primero, para este hecho de los 75 años de peronismo, vamos a decir que de esos 75 años el peronismo gobernó 35. Es decir, no es real que gobernó los 75, gobernó 35. Y no es menor recordar que los otros 40 años, o sea, de los 75, los otros 40 años, fueron gobiernos antiperonistas, ¿sí? De los cuales la mayoría fueron dictaduras sangrientas y represivas, ¿sí? Cuando no estuvo el peronismo en el gobierno. Fueron gobiernos surgidos de la proscripción electoral, es decir, que se prestaron a asumir el gobierno sabiendo que la mayoría electoral estaba proscripta, como el caso de Frondizilia. Fueron gobiernos que abandonaron el país antes, dejándolo incendiado, como Alfonsín en 1989 y De la Rúa en el 2001. Y fueron gobiernos que ensayaron una restauración casi dictatorial y se fueron en primera vuelta, también dejando el país endeudado, como el caso de Macri. Es decir, cuando cuestionan los 75 años de peronismo, es bueno recordar que el peronismo gobernó 35 de esos 75 y es bueno echar una mirada sobre los 40 años de gobiernos no peronistas. ¿Y qué fue lo que pasó en esos años? Donde no hubo ningún límite para instalar o avalar dictaduras, para masacrar, para reprimir, para aceptar la proscripción electoral, para incendiar el país, o para endeudarlo violentamente. Entonces, me parece que esta es la primer dato de la historia, la primer dato con que hay que responder. Tal vez hay dos frases, una más coloquial y una más, por ahí si se quiere, intelectual. La más intelectual, la de Ernesto Sábato, que decía, bueno, se puede estar en contra del peronismo por lo malo o por lo bueno que hizo el peronismo, lo peor es cuando están en contra por lo bueno. O, sí, Iván Noble dijo, yo no soy peronista, pero cuando escucho a los antiperonistas quiero abrir una unidad básica en el living. Es decir, peronismo es esto que transitó estos 75 años del país, y si uno lo pondera y lo evalúa, seguramente va a encontrar muchas más luces que sombras, que también las tiene, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a hablar de las experiencias de gobierno peronista, por lo menos buscar algún hilo conductor. Esta es la quinta experiencia de gobierno peronista la que estamos transitando. Me refiero, experiencia de gobierno es un conjunto, no gobierno que empieza y termina el mandato, sino su conjunto. ¿Sí? Es la quinta vez que una coalición peronista llega al gobierno. ¿Sí? La primera, por supuesto, es la década de Perón. La segunda es el peronismo del retorno, del 73-76. La tercera es el peronismo neoliberal o de reformas de mercado, del 89 al 99. La cuarta es la experiencia que orgullosamente me tocó integrar como funcionario y como representante, que es los 12 años de Néstor y Cristina. Y esta sería la quinta experiencia, que es la experiencia de la coalición peronista, es decir, el peronismo se reunifica, incorpora un gran frente electoral y vuelve al gobierno. Si uno tuviera que buscar un hilo conductor,
que pudiera caracterizar al peronismo y donde fracasaron precisamente y hicieron desastres las experiencias no peronistas o resueltamente antiperonistas, es la capacidad que tiene el peronismo de conducir a la Argentina en el concierto internacional. Acá incorporamos a Perón, que un poco toma alguna paráfrasis de Bismarck en cuanto a que la política esencialmente es la política exterior. Peronismo se hizo cargo de conducir a la Argentina, a veces en forma autónoma, otras en forma subordinada, otras en disputa, sobre los grandes escenarios internacionales, grandes cambios internacionales. Curiosamente, y tal vez sea la intuición del pueblo argentino, convoca al peronismo en momentos de cambio internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Perón gobierna cuando el mundo se hace bipolar, se gobierna al final de la Segunda Guerra Mundial, gobierna en el momento del inicio de la Guerra Fría y planta una bandera autonómica, la tercera posición, planta un modelo autonómico de comunidad organizada, de desarrollo autogenerado. El peronismo del retorno es impactado por un cambio de paradigma a escena internacional e internamente traslada la disputa de ese paradigma internacional al movimiento y al manejo del Estado. Es un gobierno impactado por la crisis del petróleo del 73 y también trata de algún modo de conducir ese proceso y obviamente se desgasta. La tercera experiencia peronista, la de Menem, gobierna al final de la Guerra Fría. Es decir, así como Perón gobierna cuando el mundo se hizo bipolar, Menem gobierna cuando el mundo se hace unipolar. Gobierna con el consenso de Washington, lo acepta y conduce apoyándose en dos elementos. Uno es el proceso de reformas del Estado y venta de las empresas públicas, y el otro es la reestructuración de deuda en el marco del BREI. La cuarta experiencia peronista, la de Néstor y Cristina, la maravillosa experiencia de Néstor y Cristina, es al revés. Plantea o ingresa al gobierno en el medio de una gran crisis derivada del atentado de las Torres Gemelas en el 2001, y el mundo vuelve a ser multipolar. Digamos, desde la caída del muro de Berlín hasta el atentado de las Torres Gemelas, cuando hablamos del mundo unipolar, era la idea de Fukuyama, el fin de la historia. Y otro intelectual estadounidense, Huntington, le dice, guarda que hay choque de civilizaciones. Habrá terminado la lucha ideológica, pero hay choque de civilizaciones, que es lo que se materializa en el 2001 y la emergencia del Asia-Pacífico, y el mundo se hace multipolar. Y Néstor y Cristina gobiernan ese mundo que buscan ampliación de autonomía fundamentalmente en Sudamérica y sobre todo en la relación con Brasil. Es el momento del no al ALCA, ¿no? Es decir, el modelo autonómico. Nuestro gobierno, el gobierno de la coalición peronista, el que hoy está gobernando, llega en un momento de una crisis profunda del capitalismo, profunda, que venía larvada desde el 2008, que el virus sincera, ahora nos vamos a referir en detalle, y está pujando en el medio de este contexto. Está pujando en un contexto de crisis de hegemonía de los Estados Unidos, embestida contra la globalización por parte de las mismas potencias anglosajonas, está en este mundo y está peleando en este mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quise decir con este recorrido histórico, con este sendero histórico? El peronismo gobierna en momentos de grandes cambios internacionales e intenta conducir a la Argentina. Argentina es una economía de tamaño medio, es un país mediano, no puede fijar la corriente internacional, pero sí puede establecer márgenes de autonomía. Bueno, en esos marcos, más, para ser justos con Menem, hasta Menem intentó en el 89-90 algún marco de autonomía y bueno, pues lo entregó todo en el arreglo con Todman y Cavallo. Pero quiero decir, el peronismo busca conducir a la Argentina en forma más autónoma o en forma subordinada y gobernar en el marco del escenario internacional. Y, bueno, esta no va a ser la excepción. Este es el hilo conductor. Yo situé grandes momentos históricos, el fin de la Guerra Fría,
el fin de la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Guerra Fría, la crisis del petróleo, el atentado a las Torres Gemelas, el mundo multipolar y el mundo de la pandemia. El otro factor del peronismo, más interno y más doméstico, que ha conducido también el proceso, son las crisis internas del peronismo. La pérdida de gobierno del peronismo, más allá de la violencia del desalojo del 55 o del 76, pero también las derrotas electorales en el 99 y en el 2015, está asociada a la fractura del peronismo, a la división del peronismo. A partir del año 53, 54, en el seno del peronismo había un gran debate sobre el estrangulamiento del sector externo, el cambio, la hegemonía norteamericana, y un sector obviamente quería el acuerdo con los Estados Unidos, el propio Perón también lo ensayaba eso, otro sector más liderado inclusive por el BBQ y algunos sectores del movimiento obrero planteaban un avance más directo contra el proceso de propiedad privada de la tierra para ordenar mejor la producción agropecuaria. Y en ese debate interno, recordemos que Helvar intenta zanjar esto con el Congreso de la Productividad del 54. Recordemos que Perón y Helvar 2 veces intentan zanjar esta cuestión, en el 54 y en el 73, después va a ser con el Pacto Social, ¿no? O sea, el peronismo tiene un hilo conductor. Muchos dicen es pragmático, se adapta, no es así. El peronismo intenta gobernar, reconoce, es muy dúctil para forzar la distribución del ingreso y mejorar la situación. Inclusive hasta en la convertibilidad eso ocurrió respecto del desastre de la hiper, pero tiene muchas dificultades a la hora de acometer reformas estructurales que puedan desarrollar la Argentina. Y ahí es donde empiezan las tensiones. En el peronismo 53-54 esas tensiones estuvieron presentes. ¿Hasta dónde avanzar? ¿Hasta dónde transformar? Volvieron a materializarse ya por la fuerza inclusive de la violencia interna. En los 70, en el 73, donde se planteaba, bueno, se produjo la anulación de la tasa de ganancia capitalista. O la eliminamos definitivamente en el marco de un modelo socialista, autónomo, nacional, o tratamos de recomponerla. Bueno, pasó lo último. Pero quiero decir, también ahí hay fractura del peronismo que fue llevada al interior del Estado, que fue exteriorizada, que no se puede negar en ese momento, más allá de muchas discusiones, la voluntad revolucionaria de transformación que había en el seno del peronismo en ese momento. Pero también la puja interna, como estaba planteada en el 53-54, vuelve a plantearse en el 73-74. No es menor en estos 75 años que los dos momentos de la clase trabajadora de mayor bienestar y mejor distribución del ingreso fueron el año 51 y el año 74. En los dos era presidente Perón. Tampoco el peronismo perdura por acción de un milagro, ¿no? Sino por hechos concretos. Pero digo, así como hablamos del peronismo y su relación internacional, también hablamos del peronismo y las razones de las fracturas peronistas y la pérdida del gobierno. A partir del año 95, después de la reelección de Menem, era claro que había que salir de la convertibilidad, que era un modelo agotado. Eso establece una tensión fuerte con Duhalde, que quería el modelo provincia de Buenos Aires, salida, que es lo que termina siendo, ¿no? Una salida pura y dura. Esa tensión del peronismo lo lleva a la derrota electoral y la debacle posterior de la alianza y el retorno. Es decir, también hay una fractura en torno a discutir la convertibilidad y cómo se sale de la convertibilidad. Y también hay un peronismo mucho más promarcado, que se expresa en el SEMA, y un peronismo, si se quiere, más productivista, que se expresa en la provincia de Buenos Aires. Siempre hay un sector, aún en el modelo neoconservador, por izquierda o por derecha del peronismo. En el año 2013 se vuelve a fracturar el peronismo con la ruptura con Massa, donde a un sector del empresariado o burguesía nacional, o como les guste llamarlo, expresa esa puja y que la salida tenía que ser frenar el consumo y avanzar sobre la inversión a costa del salario.
y esto fue la expresión y la discusión del 2013-2015, y en esa discusión y en esa fractura se pierden las elecciones. Por eso, frente al desastre del macrismo, el angustioso clamor de la unidad a partir de la crisis desatada en el 2018 hace la reunificación y la coalición. Entonces, peronismo y relaciones internacionales, hay un hilo conductor, la capacidad de conducir a la Argentina en las tormentas mundiales o en los cambios mundiales. Peronismo y su relación con el sector privado y hasta dónde se avanza en el proceso de distribución del ingreso, genera tensiones y fracturas. Eso se objetiva en el dólar, en la falta o no de divisas, para ponerlo más claro. En todas las experiencias peronistas eso estuvo presente. Y la fractura en general se asocia por métodos violentos como en el 55 y en el 76, o por elecciones en el 99 y en el 2015, a la salida del peronismo del gobierno. ¿Sí? Con esto quise recorrer lo más apretadamente posible algunos hilos conductores que nos permitan entender el momento actual. Y no por ello, me emociona un poco porque me acuerdo de mi viejo, pero el homenaje a todos los militantes peronistas, ¿no? Que estos 75 años la llevaron al hombro como pudieron. Bien, mal, qué sé yo. Siempre acuérdense que está bien, hubo 35 años de gobiernos peronistas con luces y sombras. Ahora, nunca se olviden de los 40 años de gobiernos antiperonistas y lo que hicieron con este país. Bueno, dicho esto, pasado el homenaje y la emoción, vamos a hablar de la realidad más pura y dura de ahora. ¿Qué hay ahora? Primero, volvemos al escenario internacional, es obligado, si no, no podemos entendernos. El virus ha acelerado, hay 3 factores que ha incorporado el virus. 2 han servido como aceleradores o catalizadores del proceso que estaba preexistente al virus. No es que el virus es el determinante, sino que lo acelera, lo implosiona, lo sincera. Y hay un tercer factor que sí es hijo del virus. Vamos a ver primero los factores que el virus acelera. El virus lo que acelera es el fin del modelo de globalización tal como nació en 1989. Esto no quiere decir que se cae el capitalismo y que mañana vamos a ver los estados socialistas. Digo, sí hay un fin del esquema de globalización tal como se conoció en 1989. Ahora, eso quiere decir 2 cosas. Primero, que el esquema de globalización ya estaba cuestionado desde el año 2008. Desde el año 2008. Y segundo, que no está tan claro qué es lo que va a surgir de eso. ¿Por qué estaba cuestionado? La globalización, genéricamente hablo de la globalización porque si no nos tenemos que extender mucho, flujos financieros, movimiento de bienes, personas, apertura de regulación. Bueno, fue un modelo que nace sobre la hegemonía estadounidense, el consenso de Washington, la caída del muro de Berlín, la idea de que hay un pensamiento único, un solo modelo económico, y tiene, diríamos, 20 años dorados, o 19 años dorados, 2 décadas, desde 1989 hasta el 2008, donde la economía global y el comercio mundial crece a razones del 5% anual, promedio, 4,8 para ser exactos. Es decir, hay 20 años de mucha legitimación de este esquema de apertura, de regulación, privatizaciones, libre mercado, legitimación política me refiero. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento importante, hay una modernización fuerte de las economías. Parte de la legitimación que nos cuesta mucho entender ahora, que recibe el gobierno de las reformas de mercado de Menem, tiene que ver con eso, con meter a la Argentina en un shock de modernización, que de golpe pasamos de la metalmecánica a la digitalización sin escalas, y bueno, eso generó ciertos consensos. Esto pasó en todas partes del mundo, pero el mundo crecía y el flujo internacional crecía, aparecía
en Estados Unidos y en Inglaterra, miremos las potencias anglosajonas siempre, Bill Clinton y Tony Blair, que planteaban el capitalismo cool, elevar el piso de ciudadanía, esto se va a arreglar, van a ver que vamos a ir metiendo a todos adentro, una enorme expansión del consumo a base del endeudamiento de empresas, estados, familias, hasta que la burbuja revienta porque no hay ingresos. En Estados Unidos se dieron cuenta que para pagar una hipoteca iban a necesitar 200 años de vida, el promedio de vida es 80, dijeron no van a poder pagar, bueno, revienta la burbuja, revienta ese proceso de endeudamiento cíclico que permitía una expansión enorme del consumo. En Europa es peor aún porque lo que revienta son estados sobreendeudados que tomaron deuda para entrar a la Unión Europea, para igualar competitividades. El caso España, Italia, Grecia es el ejemplo más emblemático, planes horribles de austeridad. Es decir, ese capitalismo que venía creciendo al 5% anual, con gran comercio, con modernización científico-tecnológica, revienta en la burbuja del 2008 y a partir de ahí las economías occidentales crecen al 0,8% promedio anual. Es decir, quedan casi durante una década estancadas. El mundo crece al 2%, el 1,1, 1,2 lo aporta el Asia-Pacífico, China esencialmente, y lo que se empieza a ver es un estancamiento, una no salida de la crisis del 2008. Y eso empieza a cuestionar la globalización. ¿Y dónde vuelve a aparecer emblemático el cuestionamiento frontal de la globalización? Nuevamente en las potencias anglosajonas. En Estados Unidos con Donald Trump, en Inglaterra o Gran Bretaña con Boris Johnson. ¿Sí? Violentamente contra los tratados globalizadores. Inglaterra con la salida de la Unión Europea, el Brexit, Trump con una reformulación del Acuerdo de Integración de Libre Comercio de América del Norte, que se conoció como NAFTA, lo redefine en una versión mucho más proteccionista. Es decir, los grandes tratados fundantes del modelo globalizador del 89 al 2008 quedan reformulados, las potencias anglosajonas, así como antes estaba Margaret Thatcher y Ronald Reagan, mencionamos a Clinton y Blair, ahora hay dos personas con sus características muy particulares que visten de lleno con el esquema que había surgido y que fue golpeado en la crisis del 2008. Entonces, quiero decir, el esquema antiglobalización está planteado desde antes. Lo que hace el virus, al trasladar la crisis directamente a las economías internas por la parálisis que provoca el aislamiento obligatorio, bueno, lo que hace es desarmar todos los sistemas de flujos y discusiones. El otro punto, ese es el primer factor. El segundo factor es la crisis de hegemonía o el conflicto Estados Unidos-China. Son las dos principales economías del mundo y China le plantea un desafío a Estados Unidos que no estuvo en el siglo XX. Estados Unidos en el siglo XX libró dos grandes conflictos. Una guerra declarada y abierta contra el Japón de 4 años que terminó con la bomba atómica y la Guerra Fría de 45 años prolongada contra la Unión Soviética. En los dos casos, si bien tuvo jaques, nunca se vio en tela de juicio la hegemonía o más propiamente el modelo americano de vida. China, en la medida que pone a consumir 300 millones de chinos, casi en el mismo nivel que los 300 millones norteamericanos, no solo pone en crisis los recursos planetarios y estas cosas que estamos viendo, que en Argentina se materializan en la quema de campo violenta por la desesperación de producción y la perspectiva que la soja el año que viene va a subir mucho el precio, producto de toda la plata que los chinos pusieron para que sus habitantes consuman, la perspectiva de que 1.300 millones de chinos terminen consumiendo igual que 200 millones de europeos y 300 millones de norteamericanos, es una perspectiva difícil para el planeta. Ahora, esto, evidentemente, hay una crisis de hegemonía estadounidense en el cual China está planteando fuertes discusiones desde el propio lugar de los Estados Unidos, esto es lo distinto, no militares, sino económicas, que no estaban vistas antes. Analistas internacionales importantes, como Toclatian, al cual uno puede compartir o no, pero yo participo en una reunión, aseguran que el ascenso de China es irreversible y que vamos a estar ante un lento cambio de hegemonía por primera vez en las potencias occidentales a Oriente. Yo no sé si eso es así, pero sí estamos en un mundo distinto, un mundo que crisis del modelo globalizador que nace en la Guerra Fría, que el virus termina de dinamitar, crisis de hegemonía entre las grandes potencias occidentales y una respuesta de las potencias anglosajonas
a ese respecto. Si uno mira Estados Unidos y lo que ha ocurrido en la pandemia, da imagen de una sociedad en crisis. No solo por el debate presidencial de dos adultos mayores insultándose y gritándose. Pensemos que Estados Unidos presenta candidatos a presidente de más de 70 años. No solo por eso, sino por el rebrote racial, la violencia interna de Estados Unidos, las muertes masivas por el virus, la falta evidente de un sistema hospitalario y de salud pública. 39 millones de personas pidiendo el subsidio de desempleo, muestra la precarización laboral. Es decir, hay una imagen de un Estados Unidos decadente, ¿sí? Y hay por otro lado la imagen de una potencia china que hasta ahora ha podido controlar todo. En el marco de otro modelo político también, ¿no? Digámoslo. La región no es ajena a esto. Y el tercer factor, que sí es interno al virus, es el retorno del Estado como asignador de recursos. Y esto es lo más violentamente resistido por el poder económico, la oligarquía o la derecha, como lo quieran llamar. Es decir, lo que se ha probado acá es que la salud, la educación, la vivienda, el alimento, la energía, son bienes universales, esenciales, y no son mercancías, no son bienes de mercado. Y en todos los países del mundo el Estado ha tenido que empezar a asignar recursos en contra de las decisiones de mercado. Es decir, es un escenario parecido al que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, donde probablemente cuando tuvieron que movilizar millones de ejércitos, millones de personas al frente de combate, a los cuales había que darle armas, municiones, alimentos y atención médica, evidentemente eso no se podía hacer con asignación de recursos al mercado. Tal vez el Kaiser alemán o el rey Jorge de Inglaterra no eran muy proclives a la planificación de la economía, pero la tuvieron que asumir en el marco del conflicto, y hoy está pasando lo mismo. Hay un efecto no deseado de planificación económica incipiente que no parece tan claro que luego se vaya a diluir. Esto cuando se habla de renta básica universal, cuando se empieza a hablar de impuestos a las grandes fortunas, cuando se empieza a hablar de sostenimiento de los niveles de educación y salud, como la conectividad como forma de acceder a la educación, la salud como un derecho. Bueno, estas situaciones comienzan a establecer tensiones y reacciones violentas. En todos los casos, las élites quieren apropiarse del Estado para conducir este proceso porque ven un jaque peligroso. Yo no voy a decir acá, como dicen algunos, que hay un clima prerrevolucionario en el mundo, pero sí es cierto que se ha dado, sobre todo en Europa, discusiones muy profundas sobre el rol del Estado, que antes no estaban presentes. Dicho estos tres factores del escenario internacional, vamos a tratar de trasladarnos a la Argentina. Retengan esto de las élites en procesos de crisis muy agudos buscan apropiarse del Estado para retener sus privilegios. Sí, y esto explica la crisis de la democracia en Sudamérica. Digo, en Argentina ocurrió en los 30 con el golpe de Estado, crisis del 30, ocurrió en los 70 con la crisis del petróleo y violenta dictadura, y ocurrió en el 89-90 con el golpe de mercado. Quiero decir, en momentos de cambio internacional, así como el peronismo conduce muchas cosas, las élites buscan apropiarse del Estado. Y cuando las élites buscan apropiarse del Estado como de lugar, la democracia entra en crisis. Nosotros estamos viendo en estos momentos una violencia y una virulencia desde el poder económico. No nos engañemos, porque nosotros tendemos a decir, son los medios, son cuatro locos y todo lo que quieras, eso es así. Pero la Asociación Empresarial Argentina, AEA, saca comunicados que son violentos, que tienden a cuestionar la legitimidad democrática de un gobierno surgido por 13 millones de votos. Las oligarquías hoy en la Argentina se están comportando de un modo profundamente antidemocrático y actuando como si fueran los dueños del país en forma desembosada. Ya se me van a decir lo son, no sé si lo son. Yo no quiero pensar que lo son. Pero ellos están actuando de ese modo. Quiero decir, el nivel
de confrontación que hay hoy a escala planetaria, por eso yo situaba estos tres factores, con nuestro gobierno, es impropio de un gobierno asumido que está afrontando una crisis grave. ¿Sí? ¿Qué es lo que pretende el empresariado? Reimplantar la esclavitud, digo, ¿cuál es el planteo que quieren, a dónde quieren ir? Y fundamentalmente lo que quieren ir es a manejar el Estado. Sea desalojando al gobierno o sea por un golpe palaciego y un gabinete más afín. No importa, el mecanismo no importa. Pero sí desvirtuar los 13 millones de votos que acompañaron al Frente de Todos hasta la Casa Rosada. Digo, esto no pasó en los 37 años de democracia. La primera ruptura democrática grave ocurre con Macri. Ocurre con Macri cuando se encarcelan compañeros, cuando se produce espionaje sobre líderes políticos, cuando se produce agresiones mediáticas judiciales, sí. Pero no es algo residual, no es algo... Es probable que eso no le sirva para ganar votos, eso es probable. Y es probable que eso no le sirva en términos políticos, pero me parece que lo que ocurrió en las elecciones del año pasado le hizo saber a la oligarquía o a la élite que no está dispuesta a ir a suerte y verdad en la elección del año que viene. No está dispuesta a aceptar que si aparece la vacuna, como dicen los científicos, esto sí, yo hablo por lo que escucho, lo que leo, a principios del año que viene, si en marzo o abril está la vacuna, y si realmente el gobierno, con los recursos que dispone, y bastante lo ha ido llevando, logra un proceso de reactivación económica, digamos como el que está situado en el presupuesto, que es el que presenta el programa de gobierno del ministro Guzmán, bueno, evidentemente va a haber un triunfo electoral en las elecciones legislativas. No van a soportar una mayoría legislativa consolidada y un gobierno consolidado. Digo, esto lo están haciendo saber. No quiere decir que lo logren, que ganen, pero la elección a suerte y verdad del año 2019 fue una elección muy grande que les dio el pueblo argentino y su convicción y el peronismo, unificándose, que no sé si están dispuestos a aceptar tan livianamente que se repita la experiencia. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta todos los que hacemos política. Vayamos ahora a la cuestión económica. Dicho este escenario, dicho la reinstalación del Estado como asignador de recursos de un modo distinto al que venía ocurriendo, la crisis de hegemonía, hay varios factores. Primero, yendo a la coyuntura pura y dura inmediata, estoy controlando el tiempo porque no quiero pasarme, no quiero aburrirlos. Estamos ante un proceso muy fuerte de ataque especulativo contra el peso, contra nuestra moneda. Quieren la mega devaluación. Quieren la mega devaluación para completar el negocio que hicieron. Antes hicieron negocio con una tasa de interés alta y un dólar planchado, valorización financiera, especulación financiera, compro los dólares, me los llevo, y ahora para traer una parte de esos dólares quiero que se devalúe, que haya salarios arrasados y que haya activos baratos que recomprar. Hoy quieren la mega devaluación. Sí, esto es lo que están buscando. Muy bien. Frente a eso, porque si no, no se explica que habiendo reestructurado la deuda, ¿sí?, alejado los vencimientos a dentro de 5 años, es decir, el programa financiero es sólido, es consistente, lo cuento como experiencia propia, cuando con Amado Vudú reestructuramos, hicimos el segundo canje en el 2010, que pasamos el 90%, la economía argentina en ese año creció un 10%. No solo por eso, sino por los planes de estímulo a la demanda, pero eso crea certezas. Cuando alguien sabe, un agente económico piensa que por 5 años no va a haber el peso de la deuda en las cuentas externas, va a decir, bueno, si yo tengo unos dólares, los saco, los pongo a producir, ¿qué hago con unos dólares muertos de risa? Normalmente una reestructuración de deuda queda certidumbre. Bueno, aquí no ha pasado, porque hay una intencionalidad política. Y el segundo tema es que el gobierno tiene superávit de la balanza comercial. Es decir, tenemos excedente de dólares comerciales y no tenemos salida de dólares financieros. No tendría por qué haber inestabilidad cambiaria. Sin embargo, está planteado. Y tiene que ver con un intento de desestabilización. Acá juegan dos cuestiones concretas. Algunos
equívocos que los hubieron, sobre todo en el Banco Central, respecto de la relación con el mercado y cómo preservar ese superávit comercial. Un acierto del ministro Guzmán en la tenacidad de poder consolidar la deuda, en la expectativa que la reestructuración de deuda creaba este clima de certidumbre. Una discusión que se ha abierto ahora, que tiene dos características. Una, el intento de acordar con una fracción del sector agropecuario, el más industrialista, los aceiteros, los molineros, biodiesel, un modelo agropecuario que genere divisas y empleo al mismo tiempo, más allá de si liquidan o no liquidan ahora en el corto plazo, y empezar a definir una inserción internacional que en este mundo de tensiones, a diferencia de lo que ha pasado en otros momentos, que Argentina pudo permanecer más al margen, de la inserción internacional nuestra, y no es por hacer antinorteamericanismo, es con quien nos compra. Y quien nos compra hoy y provee para la provisión de divisas es China. La semana pasada hubo dos señales fuertes. Una fue el acuerdo, más allá de la baja de retenciones, que podemos discutir después, con esa fracción de las patronales agropecuarias, y el llamado del presidente de la Nación al presidente chino, Xi Jinping, para ver si podíamos tener respaldo financiero. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, yo necesito un paquete de 4.000, 5.000 millones de dólares de acá a marzo para alejar la presión devaluacionista y llegar a ese escenario que mencionábamos antes de vacuna más reactivación y, por supuesto, triunfo electoral. Esa es la puja, ese es el núcleo del conflicto en el que estamos hoy. El núcleo del conflicto en el que estamos hoy es ese. Y es ver si el gobierno consigue la masa crítica de dólares que aleje la presión devaluacionista y que permita el puente hacia el año que viene. Ahora, en ese marco yo metí todos los ingredientes. El gobierno va a tener que empezar a elegir la inserción internacional, más allá de que todos sabemos cómo se está comportando Estados Unidos en este momento por las regiones, después lo podemos hablar. El gobierno va a tener que definir una relación con los sectores de poder económico, y él lo ha empezado a hacer con un sector, pero no sé si eso, escuchen las declaraciones de la sociedad rural, si eso involucra a otros. Y el gobierno, a mi juicio, y acá quiero incorporar la dimensión Helvar, en mi opinión, ¿no? Esto tiene que trabajar con las 120.000 empresas medianas que hay en este país, agruparlas y ordenarlas y tratar de que construyan un circuito no transnacionalizado. Si no, no hay especificación posible. El modelo que plantea el presupuesto es muy sólido. Es decir, vamos a buscar un orden fiscal, vamos a poner un montón de plata en la obra pública que es reactivante y no demanda divisas, vamos a crecer menos y vamos a tener superávit comercial. Vamos a crecer con superávit comercial. Ahora, eso requiere actores económicos, agentes económicos, que sustenten al gobierno y que no es AEA, no son las cúpulas empresariales desestabilizadoras. Eso lleva a un conflicto. Ahora, lo que quiero decir también es que el conflicto está planteado por la élite, no por el gobierno. Al contrario, el gobierno ha buscado fórmulas de consenso. La élite, ¿por qué? Porque ve un escenario de transformación internacional muy agudo, como el que estamos planteando, quiere asegurarse, preservar sus privilegios en ese escenario, y para eso necesita apropiarse el Estado. Y por el otro, en el corto plazo, quiere una mega devaluación para favorecer ese escenario de negocios donde pararse. Dicho todo esto, yo termino acá. Traté de apretar la síntesis en el homenaje al peronismo, lo que significa el peronismo, por lo menos de mi visión de militante peronista de toda la vida, cierto hilo conductor en el movimiento estructural, sobre todo en la relación con el mundo, donde se dieron las experiencias peronistas y las razones de su fractura. No olvidemos nunca cómo fueron los gobiernos antiperonistas, si criticamos al peronismo, y qué estamos viviendo en este momento. Tratamos de ver esta coyuntura que estamos viendo, estos dos hechos del presidente hablando con Xi Jinping y acordando con una fracción del Consejo Agroindustrial Argentino, de las patronales agropecuarias, si es realmente una tendencia a largo plazo, donde se procura un mercado y un modelo de producción de manufacturas de origen agropecuario, o es también buscar un paquete que nos permita llegar a la reactivación de marzo. Esto es todo lo que se está discutiendo en este momento, preservando la unidad de la coalición peronista que nos llevó al gobierno. Ahora, enfrentamos un escenario planteado por el poder económico
que no estaba tan presente en el recorrido democrático. Bueno, yo tal vez me excedí un poco en el tiempo que me dieron, pero bueno, acá estamos. Terminamos acá. Me van con las preguntas desestabilizadoras. Bueno, muchas gracias, Roberto. Che, no, vamos, Álvaro Gabás, ahí un compañero docente, militante también de Jóvenes por Bordet, es el que va a hacer la primera pregunta. Y bueno, ahí va a ver, sí, Álvaro. Primero agradecerle a Roberto, en nombre de toda la militancia entrerriana, peronista y los compañeros, compañeras y compañeros. La verdad que ver tu emoción cuando hablaba un poco de la historia del peronismo es un reflejo palmario de cómo sentís el peronismo, de cómo lo vivís y de tu coherencia a lo largo de toda tu vida, porque si uno analiza tu currículum, siempre fue defendiendo estas banderas, defendiendo estos ideales, y bueno, para los jóvenes o medio jóvenes como somos nosotros, es un orgullo enorme contar con tu Bueno, voz. Gracias, sí. No, por favor. En ese marco, yo tengo una pregunta no tan incómoda, pero sí creo que comparto tu diagnóstico y tu mirada de coyuntura, pero la quiero sacar de o algún compañero. Ahí te me fuiste un poco la voz. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? Ahí te escucho bien. Bueno, te quiero sacar de la coyuntura y en ese marco plantearte, dentro de esta nueva relación de la multipolaridad mundial y de las relaciones económicas, comerciales e institucionales, creo que hoy son relaciones de poder, relaciones geopolíticas. ¿Cuál es el rol de Argentina? O cómo debería estar planteado. Preferencia. No sé si soy yo. No, ahí yo te estoy escuchando. ¿Cuál es el rol de Argentina? Venía bien. Micrófono. Álvaro, es tu micrófono, me parece. No, porque vos sabés que no me anda bien a mí bueno. Plantearte por qué Argentina en los últimos 40, 50 años, después del primer gobierno de Perón, con su seguidilla, con su reelección, no se volvió a plantear un tema de largo plazo, un tema de productivo de largo plazo, que tiene una visión estratégica de largo plazo, que principalmente agregado de valor y no de la reprimarización de la economía que estamos viviendo hoy. No quiero seguir sumando esta pregunta porque me escucho Mira, a ver, digo, si igual yo por lo menos entendí, la repito para todos los que nos escuchan, el horizonte productivo de la Argentina, sus idas y vueltas y el tipo de inserción que puede tener y cómo en este mundo y cómo ha venido. Mira, Argentina, primero, tiene que ser un país industrial, es decir, si no hay cuando hablamos de política de Estado, ¿viste estas cosas que se dicen? Bueno, si no es un país industrial, es muy difícil pensarla, la Argentina. Es muy difícil pensarla porque es muy difícil imaginarse las áreas metropolitanas, y sobre todo el área metropolitana de Buenos Aires, sin fábricas. Bueno, eso es pasto de una degradación social que sabemos que termina en un no Estado. Digo, es necesario un país industrial, un país de 2.800.000 kilómetros cuadrados y 45 millones de habitantes no puede no tener industria, no puede pensarse un país primario. En esta cuestión, y ya entrando en esta discusión, ¿por qué hubo oleadas desindustrializadoras en Argentina? Las hubo porque evidentemente, y esto también es con el peronismo, era una forma de subordinación social. Si el bloque primario y financiero buscaba subordinar socialmente a partir de la desindustrialización, tener una gran clase subalterna de servicios. Digo, ¿por qué muchas veces nos encontramos que en las grandes ciudades, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, hay gente que es trabajadora de ingresos medios o altos,
que le va bien en un modelo popular y sin embargo es reaccionaria. ¿Por qué? Porque se le encarece la clase subalterna que las asiste. Cuando las cosas andan bien, no hay tantos pibes que anden en bicicleta con delivery, su empleada de casa particular se le empieza a hacer costosa y se le empieza a tener que pagar, las expensas suben porque el salario del trabajador encargado de edificios sube. Digo, hay un sector que quiere una clase subalterna que las asista y por eso, para eso no tiene que haber industrias, porque tiene que haber una oferta de mano de obra barata. Y eso embloca con el bloque primario financiero, para usar términos financieros, los bancos más el campo, o las patronales agropecuarias. Tiene que haber industrias. Dicho esto, vemos cómo fue el modelo industrial. El modelo industrial del primer peronismo fue autónomo, autocentrado, tenía una impronta también militar, es decir, el autoabastecimiento de petróleo, de acero, Y luego las aperturas que se ensayaron, recordemos que Helwart es el primero que intenta una economía exportadora en el 73, la famosa exportación de autos a Europa del Este y a Cuba, y la visión de que había que buscar una salida exportadora para la industria, es el primer planteo. Luego con Menem, hay un proceso de desindustrialización, pero no tan pronunciado como el que se cree, sino que es un cambio de industria hacia la industria exportadora y más concentrada. ¿Y qué tipo de inserción internacional se busca? Perón lo intentó también, para ser justos. Perón intentó un acuerdo con los Estados Unidos, asumió, a partir de la guerra de Corea, asumió que los acuerdos de Yalta funcionaban y que nosotros estábamos en el mundo occidental y que había que acompañar. No mandó tropas a Corea, por suerte. A pesar de que hubo una presión para eso, intentó eso y fracasó, porque la economía es competitiva con los Estados Unidos. Con Menem también se vuelve a las relaciones carnales, y ahí vamos al error diplomático grave de haber enviado un par de barcos al Golfo que terminaron metiéndonos lleno en Medio Oriente. Bueno, no digo si hay una causalidad directa, pero los atentados terroristas y demás que hemos sufrido y demás, digo, habría que ponderarlos en esa perspectiva de ese error diplomático. Ahora, sin embargo, la inserción internacional es con Europa. Es decir, se ofrece un paquete de empresas, de privatización de empresas públicas, y los compradores son mayoritariamente españoles, italianos, franceses y algo de ingleses, es decir, empresas europeas que venían a buscar escala de escapada de Maastricht, que empezaba a regir a partir de los 90, porque no podían competir con las empresas alemanas. Y nosotros buscamos una inserción internacional fundamentalmente con España, una potencia de segundo orden que no podía sostenernos de ninguna manera, y eso nos lleva al fracaso de la convertibilidad, el fracaso del 2001, en parte es porque el 8% del Producto Bruto Español era facturado por empresas españolas en la Argentina. El Santander, el Bilbao Vizcaya, la Telefónica, Repsol, Iberia, es decir, la inserción internacional que resulta de ese proceso de relaciones carnales con España, esencialmente, que no tiene capacidad de inversión. Bueno, ¿qué ocurre con nosotros, con nuestro gobierno de Néstor y Cristina? Fundamentalmente la inserción internacional con Brasil. Se comprende la importancia de la relación con Brasil. El no al ALCA es en Mar del Plata, es con Chávez, es con Lula, es con Néstor, pero no es una declamación. Digo, acá hay que hablar de cifras económicas, porque si no, así como la autonomía que ensaya Perón y el intento de acuerdo o de acuerdo con Estados Unidos fracasa, es reproducido por Menem, inclusive yendo más lejos, integrando la coalición bélica en el Golfo, con lo que ya sabemos, y terminamos en una alianza con España que no nos sirvió para nada. El no al ALCA permite recuperar la capacidad de compra del continente, una expansión enorme del comercio intrasuramericano, se decuplica, llega al pico en el 2011 en 130.000 millones de dólares. ¿Y qué pasa ahí para la industria o para la salida productiva?
empieza a aparecer con Brasil la complementariedad industrial. Ya sé que me van a decir, pero en la automotriz éramos deficitarios en divisas, y todo eso es cierto. Pero también es cierto que exportamos 200.000 unidades automotrices con el sindicato del ESMATA, de los mejores pagos de Sudamérica, lo cual se había cumplido el sueño de tener una industria con capacidad empleada que no sacaba competitividad del salario. Y esto no es un tema menor, es decir, se había logrado que Brasil y Argentina funcionaran como un mercado interno ampliado donde la industria argentina, ya han escrito muchos industrialistas, no es especialidad, que no teníamos escala para determinado nivel industrial, y sin embargo con Brasil se había logrado. Con Brasil y con Sudamérica, porque después está la exportación de tractores a Bolivia, el biodiesel que se empieza a aprovechar las complementariedades de maíz para sacarlo a España, el tema de la discusión con Chile, es decir, Sudamérica se vuelve un destino de productos industriales argentinos y la industria argentina alcanza una escala importante. ¿Sí? Y se expande. Ese es el otro modelo de inserción. Así yo te voy dando la autonomía de Perón y el intento de arreglo con los Estados Unidos que fracasa, las relaciones carnales de Menem y el intento de acuerdo con Europa que alcanza su pico cumbre con España, que fracasa, y este acuerdo internacional, a partir del NOALCA, la UNASUR, la potenciación del Mercosur como acuerdo Estado-Estado, para ser justos, el Mercosur es una construcción de larga data, son los acuerdos de Sarney con Alfonsín, de Fernando Henrique con Menem, se pasa a una unión aduanera, se logra un arancel externo común y se logra complementariedad productiva. Parecía que era el sueño dorado. Yo fui representante técnico de integración financiera en la UNASUR, o sea que hablo con cierto conocimiento de este hecho, no quiero alargarla mucho, pero parecía que la ecuación productiva, la base industrial de Brasil y Argentina, la energía que proporcionaban Ecuador y Venezuela, que la base alimentaria del continente iban generando un proceso virtuoso de crecimiento que se dio en los primeros, entre el 2005 y 2015, un poco antes, digamos, una década virtuosa, ¿sí? Y eso que es quebrado deliberadamente, bueno, el derrocamiento de primero Fernando Lugo, el derrocamiento de Dilma, el encarcelamiento del vicepresidente que pone Rafael Correa en el gobierno de Lenín Moreno, el golpe contra Evo, la represión en Chile, la violencia en Colombia, el bloqueo de Venezuela, digo, no es que podemos hablar un rato largo de eso. Y perdemos a Brasil, y en parte de culpa la tiene Dilma, sería largo de explicar, perdemos a Brasil como nuestro principal aliado para enfrentar este mundo. No es menor pensar la Argentina sin Brasil. Es muy importante. Es como que salimos sin nuestro hermano grandote. Y funcionaba ese acuerdo. Y funcionaba en términos económicos. Yo cité pinceladas, podemos hablar mucho más de esa complementariedad. Pero ahí tuviste una inserción internacional que preservó la industria. Y que además preservó la industria ¿en qué clave? En no extraer competitividad de la mano de obra, del salario. Porque podríamos ser competitivos, ponemos el tipo de cambio en 500 y somos competitivos con Eritrea, por ejemplo, en África, con respeto por todos los países, ¿no? O con algún otro país asiático o africano. Bueno, no elegimos ese camino. Nosotros tenemos que tener industria con obreros bien pagos. Eso es peronismo. Digo, fracasado lo de Brasil, bueno, la discusión internacional hoy es si realmente el bloque que conforma China, con Rusia, con Irán, que está escuchando esto, el eje del mal, la incorporación de India, la dinámica BRICS. Ojo que Brasil, Bolsonaro va y viene, no parece ser tan claro a dónde va a terminar esto. Digo, no sé si no es esa la inserción internacional nuevamente. Ahora, así como digo que Brasil era un país, esa complementariedad con Brasil era esencialmente productos industriales, no hay que perder de vista que la complementariedad con
China es de productos primarios y podemos ahora ver si podemos incorporar manufactura de origen agropecuario. Entonces, la discusión hoy de Argentina es que ha perdido un amigo, ha perdido un socio importante que es Brasil. Y está ensayando una salida más productiva en el marco de la capacidad de demanda que va a exteriorizar China, que ha puesto mucha plata para que los chinos consuman, y eso se expande todo el Asia-Pacífico, y otro sector comprador importante, superavitario, es el norte de África, lo que se llama el Magreb. Habrá que ver, habrá que ver. Es una discusión, es una discusión. Yo creo que hoy, como está planteado el mundo, la discusión, si me lo preguntan a mí y me hago cargo, es con China. Y el entorno que supone China, o el espectro, si quieren llamarlo. Y habría que ver, y eso daría para otra charla, qué rumbo toma Brasil. Qué fuerzas se están moviendo en Brasil. Porque Bolsonaro había puesto a Guedes, iban a hacer el modelo chileno, van a privatizar todo, y ahora en medio de la pandemia ha puesto 100.000 millones de reales para sostener el consumo, porque si no se iban al demonio. Entonces ya rompieron los topes de gasto público, hay que ver. Hay que ver. Ahora hay que ver India, hay que ver Rusia, hay que ver China, hay que ver Irán, hay que ver Indochina, Vietnam, Indonesia, que es un país productor de petróleo. Bueno, evidentemente la emergencia de Oriente existe. Fíjense, hay que ver Sudáfrica, hay que ver Angola. Recuerden cómo se rieron de Guillermo Moreno cuando hizo el viaje a Angola. Angola es uno de los países que más creció en los últimos 15 años. Bueno, digo, hay que ver. Ahora, respondiendo a tu pregunta, hoy, en la sombra, tenemos la pérdida de nuestro gran aliado, que es Brasil, y que es muy difícil pensar la Argentina sin Brasil. Y en la luz, bueno, esta conversación con Xi Jinping, y que China ha puesto mucha plata para que los chinos consuman, y que seguramente eso va a derivar, o se está expresando, en la suba del precio de la soja. Gracias, Roberto. Bueno, Roberto, iba a hablar Nadia, pero quedó congelada y me mandó un mensaje ahí que tuvo problema de conexión. De todas maneras, ella lo que me planteaba era más o menos lo que vos venías desarrollando, era sobre el proyecto peronista industrializador, pero sobre todo orientado a las fortalezas del periodo Néstor y Cristina, venía charlando ella. Yo no sé si por ahí querés agregar algo referido a eso, pero bueno. Sí. Nadia, es una conspiración de la oligarquía que no puedo hacer las preguntas, no. A ver, el modelo industrial es como bueno, yo señalaba, Néstor y Cristina se corren del clásico modelo autónomo autárquico del peronismo. Se vive en una economía protegida, se protege el mercado interno, pero también se buscan complementariedades e integración y escala, como yo decía antes, sobre todo en Sudamérica, y se aprovecha el apalancamiento que da el mayor consumo del Asia-Pacífico. Es decir, yo creo que fue un modelo muy preciso, muy sinergético, y ¿dónde encuentra el límite? Y lo encuentra en la energía, y esto es muy discutible, ¿no? La expropiación de YPF responde a esa necesidad de la cuestión energética, pero bueno, son discusiones que habrá que ver cómo se dieron, pero el modelo, como digo antes, era un modelo de economía industrial con un grado de apertura controlada sobre la base de la complementariedad industrial, si uno lo tuviera que caracterizar. Sobre todo en Sudamérica, esencialmente en Brasil. Esto es lo que no hay hoy, ojo, por lo menos en lo inmediato, yo no lo veo. Bien. Juan Pablo, a ver, le damos la palabra al compañero Juan Pablo Enríquez. Roberto, bueno, primero felicitarte, como siempre dispuesto para charlar con la militancia, y es preciso recordar desde mi punto de vista, junto a Amado Vudú y a todo el equipo de economía, los mejores años económicos de la Argentina, 2010, 2011. La pregunta es la siguiente: ¿existe la posibilidad de conformar un nuevo modelo económico, un cuarto, superador a lo que fue el ISI?
donde como es en algunas comunidades europeas, se logre que la burguesía nacional también defienda los intereses nacionales y de alguna manera no sea tan incisiva en esa necesidad de aumentar su rentabilidad. Es un trabajo cultural muy, muy grosso que hay que hacer. Digo, el otro día lo planteaba el economista joven, Julián Sicari, en la necesidad quizá de construir un cuarto modelo económico y que también no tenga esas debilidades que vienen teniendo algunos modelos económicos que tuvieron vigencia hasta el momento, como ha sido el tema de la restricción externa. No sé cuál es tu perspectiva al respecto, me gustaría escuchar. A ver, tenés acá algunos de los que han aportado para este pensamiento ha sido el Papa Francisco, ¿no? Del buen vivir, digo, a ver, si nosotros, ¿cuál sería uno de nuestros autocríticas de los 12 años de Néstor y Cristina? Que nosotros apostamos o entramos en una lógica distribucionista positiva, porque correspondía, a colocar a la mayoría de los argentinos cerca de la frontera del consumo global. Esto que lo hizo decir a la bestia esta de González Fraga, bueno, le hicieron creer que se podían comprar celulares, bueno, sí, y estaba bien. Ahora, eso también encuentra límites, Si nosotros hoy pensemos que tenemos 41% de ciudadanos en situación de pobreza, si nosotros lográramos movilizar los recursos de Argentina, si pudiéramos en el marco de la planificación estatal, indicativa, consensuada y demás, movilizar recursos en Argentina, bueno, razonablemente Argentina le puede dar de comer a sus 45 millones de habitantes, los puede vestir porque tenemos fibras naturales de algodón, lino, lana, industria sintética madura como para indumentaria, y podríamos movilizar construcción para asegurar techo. Tendríamos techo, indumentaria y comida, lo cual no es poco, ¿no? En este contexto. Ahora, ¿qué pasa con la ciudadanía más acotada y menor que está en la frontera del consumo global? Porque eso evidentemente implica un cambio de distribución de recursos, no que la vamos a perder, no que alguien va a perder el celular, todas esas cosas no digo que eso implica asignar recursos de un modo en la economía que eleva el piso de nivel de vida en detrimento de, bueno, disponer estamos un poco más lejos del consumo global. Ahora, eso en sí mismo, ese modelo donde vos aplicás parte al tradicional industria de sustitución de importaciones en aquellas industrias maduras, menos demandantes de divisas, por eso citaba alimentos, industria, construcción y indumentaria, sí, pero implica retroceder de la frontera del consumo global. Ahí vas a un enfrentamiento en la asignación de recursos con un sector de la población. Yo acá voy a decir algo que me voy a parar en la historia para esto. Es decir, si me lo preguntás a mí, yo creo que hoy es urgente asegurar un piso de ciudadanía en los argentinos. Que coman, que se vistan y que vivan bajo techo. Y que hay que asignar recursos rápidamente ahí y después abrir otra discusión sobre ciencia y tecnología, sobre educación, sobre bienestar. Ahora, eso implica una revolución social, eso implica cambios profundos, porque del otro lado tenés una burguesía rentista que lo único que hace es núcleos muy primarios extractivos, energía, minería, agro. ¿Cuál fue el modelo productivo del macrismo? Recomposición de tasa de ganancia, energía, minería, agro, bajo de retenciones, devaluación y suba de tarifas, bien. Y después valorización financiera. ¿Cómo se resuelve esto? Que hoy están presionando por la devaluación, como señalamos antes. Bueno, hay muchas experiencias históricas. La pregunta es, ¿ese modelo de la burguesía, el bloque primario financiero rentista, nos lleva a una crisis? Argentina tuvo
la crisis de deuda del 81-82, la hiperinflación 89-90, la crisis 2001-2002 y la crisis del 2018-2019, amortiguada para que hubiera un aterrizaje suave del gobierno de Macri por el Fondo Monetario Internacional y su plata. ¿Cuántas crisis resiste este país de esas características? ¿Cuántas veces puede el país quebrarse, caer sus ciudadanos en una situación grave? Digo, ¿cuántas veces? Digo, ¿por qué una facción dominante no puede hacer? Porque es un modelo inviable el que ellos quieren. Cualquier extraigo, digo. Bueno, y esto nos lleva a la historia. ¿Cuál es la historia? ¿Qué dice la historia? Vamos a situar una potencia de menor orden, Francia, enzarzada en la guerra de Argelia, una guerra colonial atroz, que incluso tiene consecuencias hoy en Francia. De Gaulle, primero quería estar, después se da cuenta que no. ¿Y qué hace? Bueno, cambia el rumbo del país, es decir, les dice, incluso a los militares, dice, bueno, muchachos, ustedes perdieron en el 40, perdimos en el 40, los alemanes nos pasaron por arriba, nos ocuparon 4 años. Después perdimos en Indochina con los vietnamitas en Dien Bien Phu, tratando de defender la colonia de Indochina, y ahora estamos enzazados en esta guerra, y Francia abandona su rol de potencia global, abandona su imperio colonial, y asume integrarse en Europa y ser una potencia continental europea en alianza con Alemania. Ahora no le estará yendo tan bien, pero aceptemos que durante 50 años, es decir, hay un liderazgo y un bloque de élite que dice, no podemos seguir tratando de defender colonias de esclavos, queriendo ser una potencia global, vamos a tratar de forzarnos como destino continental. Ese es un ejemplo histórico de este cambio que señalamos. Los otros de las grandes potencias no solo por tamaño de la economía, sino por la dimensión de sus territorios, que es el caso de Estados Unidos, Rusia y China, bueno, dejaron atrás, por métodos no tan amables, a una clase rentista que atrasaba su destino de nación y marcharon hacia un destino de nación, resolvieron. Digo, esa es la otra solución o la otra salida. Pero lo que no es posible es esta situación de empate hegemónico. El peronismo también es parte del empate hegemónico. Lo que pasa es que cada vez es más duro. Ahora, si vos me preguntás qué modelo, yo diría, hoy, un piso de ciudadanía. Y no es con plata, es regulando la oferta. Asegurar oferta de energía, de alimentos. Nosotros lo hicimos en nuestro gobierno, ¿eh? Energía, alimentos, indumentaria, vivienda, piso de ciudadanía. Y después una discusión sobre hasta dónde vamos al consumo global y dónde podemos nosotros desarrollar nuestra propia ciencia y tecnología. Esa es la otra discusión. Porque si el modelo industrial es solo permanentemente consumir, acercarnos a la economía global, vas a dejar atrás a un montón de ciudadanos. Y lo que hay que dejar atrás es a una clase rentista que nos ha llevado a esto. Digamos, el gobierno de Macri fue tan, además de todas las torpezas y cosas, fue tan insustentable que se terminaron llevando la plata del Fondo Monetario. El Fondo Monetario, por iniciativa de Trump, le dice, bueno, que yo creo que esa intervención es por la elección de Brasil, porque la debacle de Macri en el medio de la elección de Brasil, que se estaba dando en el segundo semestre del 2018, hubiera sido deleteria por ahí para Bolsonaro. Bueno, le dieron 44.000 millones de dólares, no pudieron estabilizar la economía y ganar la elección. Digo, el peronismo, a ver, yo, ya que tan gentilmente mencionan, y es mérito de Amado, ¿no? Y tuve el gusto de acompañarlo. Nosotros llegamos al Ministerio de Economía en diciembre, en mediados del 2009. Estaba la elección de medio término con de Narváez perdida, y la economía estaba en recesión porque estaba el impacto de la crisis del 2008. Nos vamos a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional de Estambul y armamos una hoja de ruta de ordenamiento del sector externo para inyectar plata y recuperar. Bueno, reunimos una masa, así como yo dije recién, bueno, nosotros reunimos una masa crítica de 11.500 millones de dólares
a fines del 2009, que por supuesto se acompañó con la asignación por hijo, la expansión del programa de obra pública de AISA y de distintos lugares. Pero vamos al sector externo. Nosotros reunimos 2.400 millones de dólares del fondo, 2.400 millones de dólares más, no 44.000, sin condicionalidades. Y otros más o menos 2.400 millones de dólares los bancos multilaterales, el BID, la CAF, también sin condicionalidades y de desembolso inmediato, 5.000 millones de dólares. Y después, en un conflicto no menor con Martín Redrado, le sacamos 6.500 millones de dólares de reservas excedentes. ¿Para qué? Para garantizar el fondo de desendeudamiento. Es decir, con esto pagamos deuda, vamos a hacer el segundo canje, ¿sí? Para calmar el mercado, para decir, bien, acá está la plata, miren, acá la tienen, está en un fondo, solo se va a usar para pagar deuda, y acá reestructuramos el 92% de la deuda. Y los otros 5.000 palos se volcaron al mercado interno. Quiero decir, con una masa crítica de 11.000 millones de dólares, la economía en Argentina creció el 10% en el 2010, el 6% en el 2011, y Cristina, por supuesto, con su liderazgo propio, se vio ayudada en el proceso reelectoral por este proceso que terminó con el 54% de los votos, con 11.500 millones de dólares. Estos tipos con 44.000 millones de dólares se fueron en primera vuelta. Eso muestra la barbaridad de esta clase dominante. Piénsenlo bien. Eso, digo, daría la impresión que si nosotros tenemos 44.000 millones de dólares nos quedamos 30 años gobernando. Digo, es una cosa, pero es que es una cosa increíble lo que pasó acá. Por eso yo cito esto, ya que mencionaste, que no es por ser autorreferente, pero también uno cuando habla tiene que hablar de su propia experiencia de gestión, si no es un chanta. Vengo acá y digo, habría que hacer esto, lo otro, y cuando vos tuviste que hiciste, bueno. Con 11.500 millones de dólares pudimos recuperar la economía de la crisis del 2008-2009 y de una derrota electoral. Digo, tampoco Cristina elige a Amado de vicepresidente, en parte por esa gestión, obviamente. Ella misma lo dice. Estos tipos les dio el fondo 44.000 palos y volcaron políticamente. Entonces, me parece que resolver esta cuestión de esta clase rentista, para ponerle un término genérico, no es un tema menor. Tiene que ser por consenso, pero ellos mismos tienen que comprender que es inviable lo que pueden. Es inviable con la democracia, es inviable como país. Esto que De Gaulle le dijo a los colonialistas franceses, bueno, muchachos, vamos a ensayar otra cosa, porque esto llevamos 3 derrotas militares. Nosotros llevamos crisis feroces, 89 y 2001, y el 2018 no pasó por esto que digo. Entonces, insisto, piso de ciudadanía más modernización científico-tecnológica, pero no como un objetivo de consumo todos. Habrá que ver qué se negocia, pero creo que esto es viable. Aparte, me parece que parte de la solución, salvo, no sé, me puedo equivocar, porque va a haber muchas tensiones, que se está pensando también es estos pisos de ciudadanía, si no, no. Si el tema es el capitalismo financiero, que como dicen algunos pensadores marxistas, ya no necesita acumular más capital, sino controlarnos socialmente a través del Big Data, bueno, ya está. Estamos en un clima prerevolucionario, entonces, como dicen los marxistas. Yo no creo en eso, pero bueno. Ahí está la compañera Fernanda que va a hacer una pregunta. Fer, adelante. Adelante, Fernanda. Buenas tardes, compañeros. Gracias, Roberto. Un gusto escucharte. Quería preguntarte qué medidas económicas específicas considerás que esta gestión peronista y que tenemos una nueva oportunidad de aportar a este proceso tendría que impulsar para consolidar y fortalecer la economía social, pensando en una agenda post-pandemia, aunque cuesta, porque no tenemos detalles de cuándo va a ser, pero sí pensar en qué medidas podemos tomar para fortalecerla. Mirá, me parece que todo ese esquema en lo que es economía social hay que tratar de consolidar y ampliar dos medidas que a mi juicio fueron muy importantes, como el IFE, que por supuesto me van a decir el monto es insuficiente, pero creo que hay que buscar montos mayores y un alcance en forma permanente, y el crédito a tasa cero a los monotributistas. Me parece que esas son 2 medidas. Yo, personalmente, y tal vez por las canas que peino,
creo en el empleo formal y en la industria, pero también el piso de ciudadanía implica resolver la inmediatez. Yo creo que ahí hay que buscar un mecanismo permanente y más amplio, ¿no? Más voluminoso de recursos que garanticen piso de ingresos, porque el piso de ingresos hace que a la gente no la exploten. Si está desesperada por laburar, un piso de ingresos y un incentivo crediticio a quienes tienen un emprendimiento. ¿Por qué? Porque vas creando circuitos de producción y consumo endógenos, que son muy favorables para el bienestar y que después se empiezan a integrar con la economía formal. Mirá, yo durante 4 años fui secretario de Hacienda del municipio de La Matanza, ¿no? Con Verónica Magario. Y vos ahí veías claramente en La Matanza cómo vos vas desde una zona residencial como Ramos Mejía, que está pegada a la capital, a un distrito potente industrial como San Justo, Zuriaga, y después empieza la informalidad acercándose hacia el tercer cordón de Catán, La Ferrer, pero cómo eso cómo el macrismo lo rompe, porque destroza la formalidad y por cada empleo formal que perdíamos teníamos 2 informales, ¿sí? Entonces, si vos lográs sostener la economía social, rápidamente podés, en un proceso de expansión, si no hay expansión no, de la economía formal, rápidamente lo podés ensamblar. Se produce un ensamble. Lo otro no. Pero bueno, si vos me preguntás medidas concretas, yo creo que hay que institucionalizar el IFE y el crédito a monotributistas, y bueno, a través de un instituto, y creo que hay que darle volumen. Sobre todo en el corto plazo y por los próximos 5 años. Bueno, buenísimo. A ver, Juan Pablo, que estaba por decir algo. No. Primero agradecerle y invitarlo a que nos dé una reflexión final sobre los grandes, bueno, si bien ya lo hiciste a lo largo de esta hora 20 minutos, sobre el momento que está atravesando la Argentina y la situación, las posibilidades de resolver todo esto, ¿no? Generalmente desde la militancia se trata de tirar un poco de optimismo, de entusiasmo, de que vamos a poder salir. Las cosas están muy complicadas, pero nos gustaría, en nombre de todo este colectivo, de los organizadores de la Semana de la Lealtad, de Quique, de Betito, agradecerles por propiciar este tipo de iniciativas, agradecerle a Álvaro, a María Fernanda, a Mariano, a Leandro, que no pudimos conectarnos con él, a Nadia, y esperar... Mirá, yo soy optimista porque creo en el movimiento peronista, en el pueblo argentino. Como te decía antes, creo que el gobierno está dando una pelea muy dura, pero que tenés el horizonte de marzo, en mi opinión, para llevarlo bien al corto plazo, de recuperación rápida y potente y de consolidación. Por eso tratan también de impedirlo. Eso, los que tengan ganas, lean el presupuesto, yo creo que está bien presentado y que es eso. Y también, no quiero dejar de decirlo porque es importante y lo situé, estamos enfrentando una agresión antidemocrática por parte de la élite, por parte de la oligarquía, como no se veía desde las épocas antiguas del siglo XX, desde las épocas de la dictadura. No toleran el triunfo popular del año pasado, no están dispuestos a aceptar que el gobierno gobierne y quieren apropiarse del Estado. Ahora, enfrente tienen un gobierno que avanza, está bien, no va todo lo rápido que quisiéramos, habría que adoptar otras medidas, todo puede ser. Yo personalmente estaba a favor del proyecto de ley de expropiación de Vicentín. Creo que el impuesto a las grandes fortunas va a salir, la contribución va a salir, eso va a equilibrar mucho las cuentas. Creo que el presidente en el diálogo con Xi Jinping va a estar buscando mecanismos de respaldo financiero de la segunda economía del mundo. Creo que el horizonte internacional modestamente favorece a la Argentina, a pesar de que va a tener que tomar decisiones de alineamiento que le cuestan. Estos procesos de turbulencia y de cierre y de protección de la economía, la potencia de la economía argentina se ve, eso también asusta a la oligarquía. Y creo que finalmente
creo en el liderazgo de Cristina, ¿no? Creo que ella nos trajo hasta acá. Por supuesto, no todas son luces, no todas, pero creo en el liderazgo de Cristina. Creo que el haber consolidado el liderazgo de Cristina como heredera del movimiento nacional y popular en la Argentina y su permanencia y su vigencia es un reaseguro en este momento. Así que, bueno, en todas estas cosas me permito ser optimista. Yo vuelvo a agradecerles la invitación, vuelvo a agradecerles compartir con ustedes y nada, espero haber aportado. Bueno, así nos vamos despidiendo entonces para todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, muy compañeros. Claro. Muchas Mensajes gracias. para lanzador para el cierre y cerramos. La próxima es con un asado. Hacemos esto presencial y con un asado. Te debemos dos pescados te debemos. Un pacú y un surubí. Un pacú por lo menos, cuando pase la pandemia. Abrazo grande a todos y todas. Paga Enríquez. Gracias.